Creo que ya está. Muy bien. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos trabajando con algunas definiciones. Por allí inclusive vi que ustedes ya tienen cierta habilidad con ello. Eso me dio mucho gusto. Y varios también me corrigieron inclusive algunas definiciones, ¿verdad? Que yo no había escrito de buena manera, pero ya están. Ya las pusimos en las notas. Que por cierto, un aviso parroquial, ya abrimos un espacio en Classroom para quienes querían tener en un solo lugar el material que se ha estado compartiendo por parte de Alberto, Ulises y un servidor. Entonces ya está habilitado. Si alguien no tiene la información, yo les pediría de favor que nos manden un correo, o si gustan enviarme a mí un correo para no cargarle más la mano a Ulises. Yo con mucho gusto les comparto ahí la información para que se unan, ¿vale? Bueno, como habíamos platicado en las definiciones de topología de los reales, era conveniente hablar acerca de los puntos de acumulación, los puntos aislados, los puntos interiores en los conjuntos, por ahí también definimos puntos exteriores. ¿Qué más? Hablamos un poquito de las leyes de De Morgan por si eran útiles para trabajar todo esto de los conjuntos, porque es vía la teoría de conjuntos que nosotros trabajamos con esas definiciones. Y aquí hay algunos ejercicios. Estos ejercicios fueron de una tarea pasada de Alberto, del semestre pasado, que bueno, recordemos que las notas cero, que le pusieron de número cero a Alberto y Ulises, son sobre, ¿vale? Bueno, entonces, vean de qué tipo son los problemas. Nos pide, por ejemplo, que si tengo una familia de conjuntos cerrados en R, CI, la familia de conjuntos, entonces en la intersección de los conjuntos sigue siendo un conjunto cerrado, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar con los conjuntos abiertos. No, más bien con las uniones, ¿verdad? Nos piden probar que la intersección de una familia arbitraria de conjuntos cerrados es cerrado. La unión de arbitraria de conjuntos cerrados no necesariamente es un cerrado, eso se puede probar. Que el conjunto R y el vacío son cerrados en R, y esto de cerrados en R también es un comentario que hicimos la clase pasada, que si tenemos un conjunto cerrado, el complemento es abierto, etcétera, ¿verdad? Son varios problemitas, y sobre todo los que considero que vale la pena intentar son estos del ejercicio 3, en el que tenemos que platicar acerca de la relación entre los interiores, las fronteras exteriores de los conjuntos, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ir resolviendo algunos de estos ejercicios. De entrada, no sé si a alguno les llama la atención, que quieran que lo resolvamos primero. Me pueden escribir en el chat también, si no pueden usar su micrófono. Somos poquitos hoy. Sí, a mí me llamó la atención el 7. El 7, ok. Entonces se proporciona todos los puntos de acumulación en R de los siguientes conjuntos. Ok, fíjense cómo está la descripción de los conjuntos. El conjunto A, por ejemplo, está multiplicando menos 1 elevado a la n por esta relación. Es la familia de puntos que constituyen una sucesión, ¿verdad? Entonces, hallar los puntos de acumulación, pues significa encontrar los lugares en donde se acumulan los puntos. Y también lo ideal sería probar que son puntos de acumulación, ¿verdad? Del conjunto. También analizar si pertenecen o no al conjunto. Eso también es importante. Entonces vamos a hacer alguno de esos. Los conjuntos de números naturales, si tienen acumulación o no. El conjunto B son todos los puntos en R tales que el seno de esos puntos multiplicados por algún valor, una constante, es cero. ¿Sale? Eso también está interesante. Y finalmente los racionales. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a probar algunos de estos. Ahorita déjenme, les cambio la pizarra. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí.
Sí, sí. Bueno, es que hace un ratito estaba probando la red. Si en algún momento no me escuchan bien, me dicen, ¿no? Ejercicio, ejemplo 1. Sale, vale, muchas gracias. Sale, entonces decíamos que era el conjunto, aquí lo vamos a escribir, A definido por esta relación. ¿Sí era eso? Sí. ¿Cómo se imaginan este conjunto? ¿Quién es? ¿Lo visualizan? Y son el -1 y el 1, ¿no? Los puntos de acumulación. Ajá. Y alrededor hay 1 entre n. Bueno, puntos de la forma 1 entre n. Muy bien, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujo. Siempre es bueno hacer los dibujitos. Fíjense que 1 más 1 entre n, si nada más fuese positivo, pues el 1 entre n se va acercando a 0. Y como se lo estoy sumando al 1, pues me voy a acercar al 1. O sea, vamos a poner aquí el 0. El 1. Entonces me estaría acercando aquí, digamos, 1 más un medio, 1 más un tercio, 1 más un cuarto, 1 más un quinto, etcétera. De alguna manera me voy moviendo para acá conforme n va avanzando. El hecho de que ustedes tengan un -1 a la n, este es un truquito para generar signos salteados, ¿verdad? Cuando los n son impares, esto es un -1. Cuando los n son pares, esto es un 1 positivo. Entonces, lo que está sucediendo en realidad es que los que están aquí a la derecha son los, digamos, las divisiones pares, ¿verdad? Un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etcétera. Nos vamos acercando así. Mientras que de este lado voy a tener el -1 multiplicado por esto, que es lo contrario. Entonces vamos a tener -1 menos un tercio, -1 menos un cuarto, perdón, un quinto, ¿vale? Y así nos vamos. Entonces, en mi grafiquita yo tengo -1 entre 2K más 1, si quieren verlo así, una subsucesión, y aquí tengo todos los unos más 1 entre 2K, ¿sale? Para acá, la K va corriendo, ¿no? Entonces, sí, los dos puntos de acumulación intuitivamente serían el 1 y el -1. Habría que probarlo, ¿verdad? Entonces, proposición, si gustan ponerlo así, observe que -1 y 1 son los puntos de acumulación del conjunto A, ¿verdad? Y hay que probarlo. Entonces, ¿cómo probamos que un punto es un punto de acumulación del conjunto? Cuando para toda vecindad existe una infinidad de puntos del conjunto. Exactamente, ¿verdad? Esa es la definición. Entonces ponemos en efecto, sea epsilon mayor que 0 y B, ¿cómo le vamos a poner? Sí, vamos a considerar la vecindad agujerada de el -1, la vamos a definir así, para no estar cargando con el intervalo. Entonces pondríamos -1 menos epsilon, coma, -1 más epsilon, y a esto le voy a quitar el -1. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Como dice su compañero, me voy a fijar en este punto, en una vecindad de radio epsilon, pero la vecindad le estoy quitando el punto -1. Entonces yo quisiera mostrar que hay solo una cantidad finita de puntos a partir de cierto valor se queda fuera de esta región, ¿verdad?
o que a partir de cierto número yo puedo mostrar que todos los demás están aquí metidos. ¿Sale? Pero ahí sí nos metería en tantito ruido porque esto va a cumplir con lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar esta manera de expresar el conjunto, ¿verdad? Digo, los puntos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo seguimos? Por demostrar Ujú. que existe una delta. Aquí, Podría ser, pero como es una sucesión, ¿cómo le hacíamos con las sucesiones? Cuando queríamos probar algún límite, sí usábamos una delta. Sí, efectivamente, sobre todo cuando había continuidad y esas cosas, ¿verdad? Pero como estamos hablando de una sucesión, quisiéramos mostrar que existe algún índice, ¿verdad? De manera que alguna subsucesión converge al punto. ¿Sale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a ponerle aquí, mostrar. Sí, existe adelante. una acá. Mayúscula, ¿verdad? Ujú. Perdón, aquí vamos a poner. Mm, Déjenme ponerlo. Bueno, no, sí estaba bien. Sucesión. Tal que. Sí, ¿verdad? Otra vez, ¿qué demonios dice ahí? Existe una K, un índice. Normalmente les ponemos mayúsculas porque tenemos la idea de que esto tiene que ser lo suficientemente grande como para que todos los demás puntos cuyo índice sea más grande que ese índice fijo, entonces la sucesión es tal que está completamente contenida en el conjunto, ¿verdad? ¿Sale? O inclusive que es no vacío. Sería suficiente mostrar que es no vacío. Porque como es para toda epsilon que se nos ocurra, entonces ya lo podríamos hacer así, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Esto es suficiente. No estoy siendo demasiado formal, ¿verdad? Pero sí basta para probar las cosas. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí queda claro. Más o Sí, menos. sí, creo que sí. Muy bien. Escríbanme en el chat también, ¿eh? Aquí lo estoy atendiendo. Sale, entonces, pues todo el relajo se reduce a encontrar dicha K. Y la K definitivamente tendría que depender de la epsilon. Aunque entre más pequeña sea la epsilon, mayor tiene que ser la K. Sea epsilon mayor que cero y esta vecindad agujerada, no sé qué tan correcto es decir agujerada, punto menos uno. Entonces, cuando ponemos el por demostrar es como para no perdernos, ¿verdad? Pero bien podríamos omitirlo de la prueba. O sea, este es mi objetivo, pero yo estoy pensando en esto, no he probado. Sale. Entonces, hay que poner, por ejemplo, note que la sucesión
Lo vamos a poner así, menos 1 entre 2K más 1. Desde K, ¿cuál es el primer término del conjunto? El que está más a la izquierda. Menos 2. Menos 2, sí, ¿verdad? Es para N1, ¿no? 1 más 1 entre 1 son 2 y con el menos 1 a la 1 sería el menos 2, exacto. Entonces yo tengo que recuperar ese menos 2 con esta expresión que yo puse para los impares, entonces tendría que ser para el índice 0, lo podría poner así, ¿verdad? Entonces, esta sucesión, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí estoy hablando de todos los puntos que se acumulan aquí a la izquierda. Entonces, note que la sucesión está formada por elementos del conjunto A. ¿Sale? Basta tomar n igual a 2k más 1 para tenerlo. ¿Sale? Entonces, ¿qué índice k puedo decir que depende de la épsilon? O sea, esta mayúscula. Si gustan, inclusive aquí podemos ponerle un nombre a todos estos puntos. YK, digamos. O la XK. ¿Sí? Ya no va a caber ahí, pero bueno. ¿Sí me siguen todos? Esta sucesión está formada por elementos del conjunto A y basta tomar esto para anotarlo, ¿verdad? Para saberlo. Ok, entonces, la distancia que hay entre... veamos también, vamos a ponerlo así. Aquí estoy poniendo énfasis en la escritura. Creo que para todos es claro el resultado del ejercicio, pero me importa que revisemos la prueba, ¿no? Que veamos cómo lo vamos a escribir. Veamos también que la distancia que hay entre xk y el punto menos 1 es precisamente si le quitamos el menos 1, ¿verdad? O sea, este nos está diciendo cuál es la distancia que hay de aquí para acá. O sea, 1 entre 2k más 1, que es algo positivo, porque la k va desde 0 hasta infinito en los naturales, ¿no? Entonces, ¿qué principio me dice que yo puedo encontrar una k más chica que epsilon? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese principio? Lo vamos a escribir. De acuerdo con el... A ver si alguien se acuerda de ese principio. Seguramente sí lo vieron en cálculo 1. De acuerdo con el principio, ¿cómo se llamaba? ¿Sabemos? ¿Del ínfimo? Eh, más o menos. Vean a ¿Del lo que me supremo? refiero. No necesariamente. Era un principio que cumplían los números reales. Mediano. Arquimediano, ¿verdad? Exacto. De acuerdo con el principio arquimediano, o principio de... Sí, arquimediano le llamamos, ¿no? Sabemos que existe una K tal que nosotros queremos que esto sea menor que epsilon, entonces basta con encontrar
la K mayúscula, o sea, de hecho, el principio arquimediano dice que existe este número, pero lo podemos poner en términos de la K mayúscula que queremos encontrar. Existe una K tal que es menor que 1, ¿verdad? Que al principio creo que estaba enunciado en otros términos, pero podemos decir esto. Perdón, es mayor que 1. Ay, disculpen, me distraje un poquito. Sí, sobrepasa al 1, ¿verdad? O sea, nosotros podíamos tener dos números, epsilon y 1. Definitivamente epsilon nosotros lo estamos pensando muy cercano al 0. Entonces, yo bien podía encontrar un número natural que sobrepasara el 1. Eso dice el principio arquimediano. Y este número natural yo lo escribo en términos de 2K más 1 y esa es la K que me va a servir. ¿Vale? Entonces lo ponemos así, de modo que si K es mayor que la K mayúscula, entonces con esta desigualdad nosotros podemos decir que 2K más 1 es mayor que la K. ¿Sale? Y si yo multiplico esto por epsilon, perdón, que la K más 1, ¿verdad? Esta es mi K mayúscula. Con lo que epsilon por 2K más 1 es mayor que epsilon multiplicado por 2K más 1 y esto es mayor que 1 por el principio arquimediano. O sea que esta relación es mayor que 1, es decir, epsilon es mayor que 1 entre 2K más 1. ¿Sale? Que es la distancia que hay entre todos los puntos xk y el menos 1. Y esto probaría que esta K funciona para lo que nosotros queremos. ¿Sale, vale? Entonces aquí ya terminamos. ¿Queda claro eso? Sí, Entonces, Profesor, análogamente, ¿podría reescribir el principio arquimediano? sí, O sea, la expresión general, por favor. sí, claro que sí. Análogamente, podemos probar. Ya voy, nada más termino esto. Sí, gracias. ¿No? Análogamente podemos hacer el relajo para aquí, pero en vez de los 2K más 1 con 2K. Muy bien. Déjenme ver si cabe por acá el principio arquimediano. Bueno, lo escribimos en una hoja adicional. Dice principio arquimediano. Esto funciona para él. Dados A y B, números reales, existe n, un número natural, tal que, déjenme ponerlo, bueno, positivo si gustan, A por n es mayor que b. ¿Sale? Inclusive, bueno, lo vamos a poner así, vean. Sí. Dados A y B en los reales positivos, A menor que B, existe n natural, tal que A por n sobrepasa a B. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Gracias. Sí, sí, sí. Sí, de nada. Bueno, o sea que si yo los tengo en los reales positivos, entonces hay un número natural que hace que esto
llega un momento en que esto lo sobrepasa, ¿verdad? ¿Sale? Sí, Muy bien. Entonces así probaríamos que, fíjense lo que acabamos de probar. Acabamos de probar que esos números son los puntos de acumulación de A. Ahora, la pregunta es, ¿esos puntos de acumulación están en el conjunto A? ¿mande? ¿Los puntos de acumulación están en mi conjunto A? Según yo no, No, ¿por qué? porque la n se iría a infinito y no se puede dividir uno entre infinito. Algo así, ¿no? Menos 1 y 1 no están en A, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos los puntos de A tienen la forma menos 1 a la n por 1 más 1 entre n. Si estuviesen, como los elementos de A son de la forma para algún n en los naturales, esto significa que existen un n1 y n2 en los naturales, tales que menos 1 sería menos 1 a la n1 por 1 más 1 entre n1, ¿verdad? Y 1 menos 1 a la n2, o sea, eso sería como el argumento escrito, ¿verdad? No existen esos números naturales que hagan esta gracia. Para que esto suceda, n1 debe de ser impar y y n2, perdón, debería ser par, ¿verdad? Por los signos. Entonces, esto es un impar y esto tendría que ser, digamos, si es un impar, yo ya puedo pensar que este es un menos y entonces esto es igual. Es decir, si esto es un impar, entonces aquí tendría un menos y con este menos, pues quiere decir que lo de aquí adentro es igual a 1. O sea que 1 es igual a 1 más 1 entre n1, ¿verdad? Y por otro lado, si este es par, entonces puedo obviarlo, puedo dejarlo como un signo positivo, y eso querría decir que 1 es también 1 entre n2, ¿sale? Y esto a su vez quiere decir que 1 entre n1 es 0 y 1 entre n2 también es 0, lo cual no es cierto. ¿Sí queda claro eso? Sí, Es la contrapositiva a lo que estoy probando, ¿verdad? Entonces, formalmente así escribiría yo, estaría yo justificando que estos dos puntos no están en A. Y esto tendría varias consecuencias. Por ejemplo, eso puede mostrar que el conjunto A no es cerrado, por ejemplo, en R. ¿Vale? Porque no tiene sus puntos de acumulación. De hecho, por aquí creo que en la lista de problemas lo escribimos. Miren. Aquí está. Miren, es el ejercicio 5. Si denotamos por E' el conjunto de los puntos de acumulación de un conjunto, muestre que E' es un conjunto cerrado en R. No, aquí estoy hablando de los puntos de acumulación
Hay un teorema, una equivalencia que nos dice que un conjunto es cerrado sí, solo sí tiene todos sus puntos de acumulación. ¿Vale? Eso habría que hacerlo. No lo escribí aquí, sí debe de estar. Bueno, probablemente no está en esta lista, pero es un resultado. ¿Sale? ¿Quieren que probemos ese resultado? ¿O ya lo conocen? Ustedes lo buscan. Sí, estaría bien verla ahorita. Ok, lo hacemos entonces. Sale, entonces, teorema. E subconjunto de R es cerrado en R. Sí, solo sí. Y contiene a todos sus puntos de acumulación. Y bueno, por eso es que nosotros estamos tomando vecindades con agujeros, porque lo que me importa para probar que es un punto de acumulación no es si el punto está o no, ¿verdad? O sea, el punto tiene chance de no estar, como acaban ustedes de ver, al ser punto de acumulación, o puntos límite le llaman algunos autores también. Entonces, ¿cómo probaríamos esto? Por ejemplo, vamos a ver esta dirección. Yo sé que un conjunto es cerrado, entonces tengo que mostrar que cada punto de acumulación del conjunto está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sea X en R, punto de acumulación de un conjunto E. ¿Cuál es la definición de punto de acumulación? Quiere decir que para todo epsilon mayor que cero, existe una, mm, bueno, no existe, sino más bien la vecindad agujerada de radio epsilon centrada en X y el conjunto E es no vacío, ¿verdad? Para todo epsilon. Eso es lo que nos acaba de decir su compañero hace un ratito. Entonces, ¿cómo empleo yo esta definición para probar que, perdón, esto es lo que quiero probar, ¿verdad? Yo sé que es un conjunto cerrado, ¿sale? Entonces, ¿cómo llego a esta conclusión? O sea, si yo doy el punto de acumulación, em, yo quisiera mostrar que el punto sí está en el conjunto. ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Sí me expliqué? ¿Podría repetir la... Otra vez, ¿verdad? Sé que el conjunto es cerrado, es mi hipótesis. Entonces quiero mostrar que que el conjunto E contiene todos sus puntos de acumulación. Bueno, tomemos un punto de acumulación del conjunto. Si X es un punto de acumulación del conjunto, eso quiere decir que para cualquier epsilon mayor que cero, la vecindad de radio epsilon con centro en X, o sea, esto es digamos, el intervalo desde X menos E epsilon hasta X más epsilon abierto. La intersección con el conjunto E es no vacía. ¿Sale? Eso es lo que yo sé. Cualquier epsilon que a mí se me ocurra, esta vecindad de radio epsilon va a tener puntos del conjunto. Eso es lo que quiere decir que sea de acumulación. Ahora, yo quiero mostrar que X está en el conjunto, porque el conjunto es cerrado, como consecuencia de que es cerrado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? A ver, piénsenlo un minutito.
¿Qué hacemos ahí? A ver, denme 3 minutos, piénsenlo. Ahorita vuelvo, ¿eh? No me tardo. ¿Listo? ¿Ya hay alguna idea? Podemos decir que es cerrado. Ajá. Esa es hipótesis, ¿no? Sí, eso es nuestra hipótesis, exacto. Entonces, tiene todos sus puntos de acumulación. Es de lo que queremos probar. En particular, que yo tengo un punto si yo tengo un punto de acumulación, yo quisiera mostrar que ese punto está en el conjunto E. ¿Vale? Entonces, ¿qué idea tenemos nosotros de un conjunto cerrado? Pues nuestro modelo del conjunto cerrado en L, ¿quién es? Perdón, en R. Intervalo cerrado. Un intervalo cerrado, ¿verdad? Bueno, podemos tenerlo en mente. No quiere decir que todo conjunto cerrado sea de esta forma, pero yo puedo tenerlo en mente, ¿verdad? No pasa nada si yo tengo, por eso les digo que es mi modelo. Bueno, entonces, si tengo un punto de acumulación del conjunto, pues lo peor que podría pasar, si tengo un punto aquí, pues yo pongo la vecindad y esa vecindad de radio epsilon,
como estoy diciendo aquí, pues tiene puntos del conjunto. Bueno, este es como el colmo, ¿verdad? Lo que también podría pasar es que el punto esté en la orillita, esa es como que la idea. Ok, ahí está mi X. Pongo una vecindad de radio epsilon y también le sigue pegando al conjunto E. Lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, el detalle está en que la definición para punto de acumulación es una definición del conjunto de la vecindad agujerada. O sea que yo omito el hecho de que estoy analizando lo que sucede en el punto. A mí me interesa lo que sucede alrededor del punto. Ese es el problema. Quiero yo mostrar que el punto también está metido en el conjunto, además de los puntos que le pegan al conjunto de la vecindad. ¿Sale? Entonces, ¿cómo garantizo que el punto esté allá adentro? Bueno, si de alguna manera no se me ocurre cómo escribirlo, pues vamos a ver a qué consecuencias llegamos de suponer que no está, ¿verdad? La reducción al absurdo, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es la reducción al absurdo? Ustedes proponen que sucede lo contrario a lo que quieren mostrar y ojalá eso nos lleve a concluir un absurdo, o sea, algo que contradiga lo que nosotros estamos teniendo como hipótesis, ¿sale? Entonces lo vamos a pensar así, vamos a ver a dónde llegamos. Entonces suponga que el punto no está. ¿Qué puedo yo decir de un punto que no está en el conjunto cuando el conjunto es cerrado? Pues yo me figuro, me imagino que estoy hablando de un punto por aquí, ¿verdad? ¿Vale? Eso es lo que yo quiero pensar. ¿Qué pasa si el punto está aquí, afuera? ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué idea tienen ustedes de eso? Que existe una delta para la cual si X está en ese intervalo, pues la distancia es menor. Bueno, la intersección con el conjunto es vacía, ¿no? Y estaríamos hablando de toda la vecindad completamente, ¿verdad? Fíjese lo que acaba de decir su compañero, es una buena idea. Yo puedo decir que existe una delta, de manera que la vecindad del punto X nunca va a tocar al conjunto E. Es como que la idea. ¿Pero por qué puedo decir eso? ¿Es posible eso? No, porque se supone que X es punto de acumulación. Ok. Fíjense cómo está funcionando la lógica. Si X está fuera y al ser E un conjunto cerrado, ¿qué pasa con lo demás del complemento del conjunto E? Está fuera de la vecindad. Está fuera del conjunto, ajá. Ya lo tienen. Lo que me dijeron los dos compañeros ya me permite concluir que el punto está. Miren, vamos a escribirlo. Suponte que X está en E. No está en E, perdón. Como E es cerrado, en R, es muy importante decir dónde es cerrado porque la definición de cerrado o abierto depende de dónde estés tomando el conjunto. Ahorita vamos a platicar acerca de eso. Entonces, como E es cerrado en R, E complemento es abierto en R también, ¿no? De modo que como X está en el complemento, por no estar en E, y E al ser abierto, existe delta mayor que cero, tal que la vecindad de radio delta del punto X está completamente contenida en E complemento, porque esa es la definición de un conjunto abierto, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo ven? Es decir, que la vecindad de radio delta no agujerada, o sea, completa, porque es la definición de conjunto abierto, las vecindades de los puntos en un conjunto abierto están completamente contenidas en el conjunto. Pero si yo estoy diciendo que esta vecindad está en el complemento, entonces la intersección con el conjunto E es vacía.
¿Vale? Pero si toda la vecindad no le pega al conjunto E, en particular, cualquier subconjunto, la vecindad de radio delta agujereada de X, contenida en este cuate, es tal que la vecindad de radio delta de X intersectada con E también es vacía. ¿Sí lo ven? O sea, toda la vecindad completa no le pega al conjunto E. En particular, si tú le quitas este punto, pues bueno, ya me dijiste que todo no le pega. Entonces, en particular, los alrededores del punto no le van a pegar a E. Pero esto contradice el hecho de que X es un punto de acumulación, como bien decía su otro compañero también. Pero esto, porque estás exhibiendo una vecindad agujereada del punto X que no le pega a E, pero tú dijiste que X es punto de acumulación. Pero esto va en contra. Ese es el absurdo, ¿verdad? De la definición de punto de acumulación que cumple X. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que a bolita de Batman el punto tiene que estar en E. Por lo tanto, X está en E. Y ya probamos esta dirección. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjense cómo las ideas las comprenden muy bien. Lo importante es sentarse a ordenarlas, ¿verdad? ¿Qué cosas se siguen de otras? Y estar usando las definiciones. Para poder escribir estas cosas, yo debo de tener muy claras las definiciones. Y por eso el ejercicio que estábamos haciendo la sesión pasada, el sábado pasado, de escribirlas y de entenderlas, de madurarlas, ¿verdad? ¿Por qué en un caso se toma la vecindad con agujero? ¿Por qué en otros casos no se toma? ¿Cuál es la idea? ¿Verdad? Una cosa es la idea y la otra es la formalización, la caracterización. O sea, cómo lo escribo formalmente, cómo se define formalmente esta idea que yo tengo. ¿Vale? Y vean que estos argumentos que ustedes escriben no dependen de que el conjunto sea como yo me lo estoy imaginando, o sea, que sea exactamente un conjunto cerrado o un intervalo cerrado. Estoy usando la definición de conjunto cerrado y que depende de que el complemento sea abierto. Esa es la definición del cerrado. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Sale. Ok, pues ahora vamos al revés. Ahora supongamos que E tiene todos sus puntos de acumulación y hay que mostrar que es cerrado. Entonces, vamos a suponer que tiene todos sus puntos de acumulación. ¿Cómo pruebo que un conjunto es cerrado? Pues aquí ya me dieron ustedes la pauta también, ¿no? El complemento es abierto. Si yo pruebo que el complemento es abierto, eso es equivalente a decir que es cerrado. ¿Sale? Entonces, si gustan, vamos a poner aquí por demostrar. El complemento es abierto en R, bajo la hipótesis de que E tiene a todos sus puntos de acumulación. Entonces, sea Y un elemento del complemento y a mí me gustaría mostrar que existe una vecindad de este punto que está completamente contenida, ¿no? Por demostrar que existe una delta mayor que 0 para que lo vayamos asociando a esa idea, tal que la vecindad de radio delta del punto Y está completamente contenida en el complemento. ¿Sale? En otras palabras, esto es equivalente a decir que la vecindad de radio delta del punto Y, intersección E, es vacía. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el complemento es precisamente la familia de puntos que no están en E.
Si tú me estás diciendo que esta familia está metida en el complemento, pues en particular, si esta familia no le pega a nadie de E, en particular, esta tampoco le va a pegar a nadie de E. Entonces es equivalente decir esto. ¿Sí me explicó? Sí, Pero esto ya se tiene. ¿Por qué? Porque si no se tuviera, o sea, si hubiera alguna delta para la cual esta vecindad le pega a un elemento de aquí, pues entonces estaríamos hablando probablemente de un punto de acumulación. Pero estamos diciendo que es una delta que existe, ¿verdad? Aquí sí conviene hablar de las distancias, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Hasta ahorita lo único, esto cuando decimos por demostrar son puras suposiciones y yo podría eliminar esas suposiciones de la redacción y debiera de entenderse mi prueba, ¿verdad? Entonces, todo este por demostrar son mis ideas. Lo único que tengo escrito es se hallé un punto del complemento. Entonces, ¿qué puedo decir? Sabemos que Y no es punto de acumulación de E. ¿Por qué? Porque E contiene todos sus puntos de acumulación. Entonces, si yo tomo un elemento en el complemento, decir que es de acumulación quiere decir que está metido en E y eso ya lo contradice, ¿verdad? Entonces, Y no debe de ser un punto de acumulación, es una conclusión que yo puedo sacar ahorita de momento. ¿Sí lo ven? ¿Y qué quiere decir que no sea punto de acumulación? Que sea punto de acumulación quiere decir que cualquier vecindad agujereada es distinto de intersección con el conjunto, es distinto del vacío. Entonces, ¿cómo se niega esto? ¿Cuál es lo contrario a decir que toda vecindad de radio epsilon tiene puntos de E? Pues que existe alguna delta tal que la vecindad agujereada de radio delta de Y, intersección del conjunto, es vacío, ¿verdad? Lo contrario a decir que todas las sillas son de color negro es mostrar que existe una que no es de color negro. ¿Se entiende ese detallito? sí, Entonces, pero como Y tampoco está en E, entonces todos los alrededores de Y no le pegan a E. Y como Y no está en E, entonces yo puedo decir que la vecindad completa no le pega a E. Y si no le pega a E, entonces, por lo tanto, esta vecindad de radio delta que yo estoy diciendo que existe, está metida completamente en el complemento. Por lo que E complemento es abierto. Es decir, E es cerrado. Y ya acabamos también. ¿Sí ven qué emoción? ¿No sienten emoción en su corazón? sí. O es muy temprano, ¿verdad? Para hablar de estas cosas. Dice Mario que sí también ahí en el chat. Muy bien. Entonces, son equivalentes estas proposiciones. ¿Sí lo ven? Es bien importante. ¿Por qué? Porque la idea de un cerrado es que, pues, tiene, digamos, la pulpa del conjunto, que es el abierto, y la cascarita, cualquier cosa que eso signifique, están metidas en el conjunto. Entonces, el complemento es abierto. Entonces, quiere decir que los puntos de acumulación, ¿dónde pueden estar? Pues pueden estar en la parte de la pulpa, lo abierto, y también en la frontera, como quien dice. ¿Sale?
Por eso son importantes esos teoremas, porque son equivalencias entre las definiciones. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Por ahí, hablando de esto, hay que, déjenme volver a la tarea, bueno, los ejercicios. Miren, entonces esta proposición ustedes ya la podrían probar también. E' el conjunto de los puntos de acumulación de un conjunto E. Entonces el conjunto es cerrado como tal. Bueno, órale, ¿no? ¿Sale? Esto también habría que probarlo. Ya, eso ya lo dejo para ustedes. Es más, déjenme, si les comparto la imagen por el chat, ¿sí la pueden descargar? Están muy callados el día de hoy. Ya se los mandé. A mí no me engañan, ustedes andaban en el bailongo ayer, ¿verdad? Sí, un poco. Muy bien. Si así fue, que a todo dar. Así debe ser. Hay que equilibrar la vida, ¿verdad? Bueno, miren, otra proposición importante es, déjenme ver si lo tengo aquí. Me importa mucho que analicen la 3, por ejemplo. Eso sería bueno que lo revisaran, que ustedes lo analicen. Dice, por cada uno de los siguientes incisos, proporciona un ejemplo de un subconjunto de los números reales que verifique que cumpla las características que en cada caso se piden, si es posible. Y si no es posible, hay que decir por qué no es posible. Vean, propongan un conjunto cuyo interior, intersectado con su frontera, sea vacío. Eso está interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de punto frontera? Que es este simbolito del parcial. La frontera de un conjunto son todos los puntos cuyas vecindades agujereadas tienen puntos del conjunto y hay otros puntos del exterior, digo, del complemento del conjunto que no están en el conjunto, ¿verdad? La definición de interior es que todo punto, tú puedes tomar un punto y existe una vecindad completamente contenida. Lo que les decía de la pulpa de la fruta, ¿verdad? Y la cascarita. Entonces, ¿existe algún conjunto cuya pulpa y cascarita no tengan puntos en común? O sea, ¿es cierto decir que un punto no puede ser al mismo tiempo interior y frontera? ¿Ustedes qué opinan? El intervalo abierto. Un intervalo abierto, por ejemplo, ¿cuál sería su interior? Pues todo el intervalo, ¿no? Todo el conjunto. La frontera serían los dos puntos, los dos extremos. Si el conjunto es abierto, no tiene los extremos. Entonces, ahí hay un ejemplo de un conjunto cuya intersección de esos dos conjuntos es vacía, ¿verdad? También podría ser un conjunto cerrado. Sí, ¿verdad? El intervalo cerrado, porque el interior del cerrado sería el abierto y la frontera serían los dos puntos extremos. No tienen cosas en común. ¿Sale? O sea, un punto por la misma definición, analícenlo desde la definición. ¿Qué quiere decir que un punto sea interior? Que toda una vecindad está metida en el conjunto. Que sea frontera, quiere decir que cada vecindad, toda vecindad, tiene puntos del conjunto y puntos que no son del conjunto. Entonces, si tú quieres que se cumplan las dos cosas al mismo tiempo, tendrías que dar una vecindad que tenga puntos del conjunto y que tenga puntos que no son del conjunto y que al mismo tiempo esté completamente contenida en el conjunto. Entonces, esto siempre se cumple, ¿verdad? Porque un punto no puede ser interior y frontera al mismo tiempo. Esa sería la conclusión. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, Algo similar con este conjunto. ¿Qué es el exterior de un conjunto? Pues son todos los puntos que están fuera del conjunto cuya vecindad está completamente contenida en el conjunto del complemento.
Entonces, para que la intersección sea distinto del vacío, pues nosotros tendríamos que dar un punto que sea al mismo tiempo interior y al mismo tiempo exterior. O sea que la vecindad del punto está completamente contenida en D y al mismo tiempo está completamente contenida en el complemento. Pues no se puede porque D y el complemento son disjuntos. ¿Sale? Entonces esto no va a pasar. ¿Sale? Y ahí podemos ir analizando todo lo demás. Un conjunto cuyo interior esté contenido en la frontera. ¿Eso será cierto? No, no creo que sea cierto. Tampoco va a ser cierto, ¿verdad? Porque si es interior, existe una vecindad metida en D. Pero al mismo tiempo se debe de cumplir que toda vecindad tenga puntos de D y tenga puntos que no están en D. Entonces no se puede. ¿Sale? Lo cierto es que un conjunto, para un conjunto que uno ponga, podemos construir tres conjuntos disjuntos: el interior, la frontera y el exterior. No hay más, cualitativamente no hay más para un conjunto, ¿verdad? Eso hay que escribirlo, anótenlo por allí en su libreta donde estén tomando notas. Interior, frontera y exterior son conjuntos disjuntos. Y siempre puede uno construir esos conjuntos para un conjunto dado, aunque el conjunto sea muy raro. Todos los números, si quieren, lo ponemos aquí en la pizarra. Estamos analizando los conceptos, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Supongan ustedes que a mí se me ocurre el conjunto D formado por todos los X racionales, tales que 0 menor que X menor o igual que 1. ¿Se imaginan el conjunto? Está medio raro, ¿verdad? Más o Piensen, menos. más o menos, que dice, hemos visto cosas más raras, ¿no? La función de Riemann. Bueno, sí, sí les creo. Tenemos entre 0 y 1. El 1 sí está incluido, es un racional que está incluido en este conjunto D. El 0 no está incluido y tengo incluidos todos los racionales. Lo que no está en D son los irracionales. ¿Sale? Entonces, ¿qué sería el interior de D? ¿Qué sería la frontera de D? ¿Y qué sería el exterior de D? ¿Cuál es la idea? Bueno, lo vamos a poner aquí. La vez pasada les hacía un dibujito. Yo pensaba en el interior como, pues en lo de adentro del conjunto, es la idea, ¿verdad? Esta orillita es lo que yo considero como la frontera y lo que está allá afuera es lo que considero como el exterior. No estoy diciendo que D tenga o no su frontera, que solo sea el interior, que solo sea el exterior. Más bien estoy construyendo estos tres conjuntos disjuntos entre sí a partir de un conjunto D que a mí me den. ¿Vale? Si a ti te dan este conjunto cerrado de A a B, si esto fuese D, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces el interior de D, de este D en particular, es el abierto, porque para cualquier punto de aquí puedo generar una vecindad que esté completamente metida. La frontera de D son solamente los puntos A y B, porque son los puntos para los cuales las vecindades, todas las vecindades tienen puntos del conjunto y puntos que no están en el conjunto. Y el exterior, pues son los números reales menos el conjunto D, o sea, todo lo de aquí afuera, porque para todo lo de allá afuera puedo agarrar un punto, digo, para cada punto que yo agarre, puedo agarrar una vecindad que esté completamente contenida en el complemento de D. ¿Sale? Entonces, para cada conjunto D que yo proporcione, puedo construir estos tres conjuntos. Son conjuntos que no tienen por qué ser iguales a D, sino, digamos, están construidos a partir de D. Sale. Si a mí me dan este engendro del mal, entonces, ¿cómo voy a construir los conjuntos? ¿Qué sería el interior
Este sería un punto interior de ese conjunto D de allá arriba. Un medio. Un medio, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con el un medio. Yo quisiera saber si el un medio es un punto interior del conjunto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí es o no? Sí, ¿no? ¿Sí es? Bueno, vamos a ver. ¿Qué debe de cumplir? Y esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Un medio es un punto interior? Ah, bueno, pues es que ¿qué propiedades debe de cumplir el punto para que sea interior? Para que sea interior yo debo de proporcionar, existe una vecindad de radio epsilon del punto un medio de manera que esté completamente contenida en D. ¿Eso es posible? Pues no, ¿verdad? Mándeme. ¿Que no? No es posible, ¿por qué? Porque está radio de irracionales. Ojo, epsilon es cualquier número real, ¿verdad? Positivo, chiquito y positivo, ¿verdad? ¿Qué necesitan ustedes mostrar? Compruébame que el un medio es un punto interior. Ah, bueno, entonces yo tengo que proporcionar una vecindad que esté completamente contenida. Pues si es en cuanto a distancias, pues sí, como que sí puedo dar la epsilon. Pero ¿qué pasa con los puntos de la vecindad? ¿Son Tienen que racionales? ser todos. Ah, adelante. Adelante, adelante. Ah, ok, gracias. Que tienen que ser todos racionales. Tienen que ser todos racionales, ¿verdad? Pero si yo agarro la vecindad tiene de todo, ¿no? Pero al decir que quede contenida solamente en D, como D contiene, pues, pues vaya, yo pienso que sí queda contenido, aunque tenga irracionales, como los irracionales no son parte de D, no los consideramos, al menos en este caso. No están considerados en D, ¿verdad? Pero el problema es que la vecindad es sólida, como quien dice. Es nuestra idea del continuo de los reales, ¿verdad? ¿Qué es la vecindad? La vecindad es tanto racionales como irracionales metidos aquí. Para que el punto fuera un punto interior, yo debo de garantizar que tanto racionales como irracionales están metidos en D. Pero espérate, los D son puros racionales y esto tiene irracionales. Entonces yo no puedo decir que la vecindad está metida, porque tendrían que estar metidos los puntos irracionales. ¿Sí me explicó? Ok, sí. O sea, es como, digamos, la idea es esta. Supongan que ustedes tomaron el un medio y hay algunos agujeros por allí. Esto es como la visión de D. Por supuesto, está difícil verlo así, ¿verdad? Pero bueno, piénsenlo un momento de esta manera. Estos son los puntos D que están por ahí alrededor del un medio. Para que el un medio fuera un punto interior, yo tendría que mostrar que todos en el radio epsilon están metidos en D. Pero espérate, no todos, porque si este es un número irracional, que sí forma parte de la vecindad, no puede formar parte de D. Entonces, esto no va a pasar ni para el un medio, ni para ningún otro, ¿verdad? Entonces, el interior de este conjunto, ¿quién es? El vacío. El vacío, ¿verdad? Porque ningún punto de los racionales que están metidos en ese intervalo va a cumplir con que toda la vecindad, o sea, todos sus vecinos, van a estar metidos en D, pues todos los irracionales no están ahí.
Entonces eso nunca va a pasar. Y por eso les digo que es un engendro este, ¿no? Porque este conjunto no tiene interior. Tan, tarán. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sale. Y con esa misma idea, entonces, ¿quién es la frontera del conjunto? Estamos acostumbrados a que el 0 y el 1 son puntos frontera. Pues sí, porque para ser punto frontera no tengo que estar en el conjunto. Para ser interior, sí. Por eso estaba pensando en el 1 medio, un ejemplo de un punto que está en el conjunto D. Para ser frontera no tengo que estar en D. Entonces, ¿cuál es la definición de frontera? Un punto X está en la frontera siempre y cuando para toda epsilon la vecindad agujereada de radio epsilon de X. ¿Por qué? ¿Por qué la quiero agujereada? Porque no me importa lo que pase con X, si está o no en el conjunto, no me interesa. Esto con D es no vacío. Y al mismo tiempo, esto con el complemento de D también es no vacío. O sea, esa es la idea del punto 1, por ejemplo. Ponen una vecindad, la que ustedes quieran, y hay puntos tanto del conjunto como puntos que no lo son. Ah, pero espérate, agarras un racional y ya viste que eso pasa, ¿no? Agarras este racional, un punto de D, y entonces, pues la vecindad que se te ocurra, ¿tiene puntos del conjunto o no los tiene? Porque toda vecindad tiene puntos tanto racionales como irracionales. Entonces, si agarras un punto del conjunto D, es frontera. Si agarras un punto que no está en el conjunto D, agárrate un irracional que está metido allí, le pasa lo mismo. La vecindad tiene puntos del conjunto y tiene puntos que no lo son. Entonces, ¿este vato quién es? Es este señor. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Sí, Todos los puntos de D son frontera y también son frontera de D los irracionales metidos ahí, o sea, todos completos. Y el cerrado es la frontera. ¿Qué me queda con el exterior? El exterior deben ser los puntos. Y es un punto del exterior. Si existe una epsilon mayor que 0, tal que la vecindad completa de radio epsilon de Y está metida en el complemento, o sea, está fuera. ¿Quién es el complemento de D? El complemento de D son los puntos de aquí definitivamente, pero también son los puntos irracionales en el intervalo. Ese es el exterior. Entonces, ¿quiénes son los puntos que cumplen con esto? Bueno, si yo tomo un punto aquí irracional, que no está en D, por supuesto, la vecindad no puedo yo decir que esté completamente contenida en el complemento porque le voy a pegar a puntos racionales y los racionales están metidos aquí. Entonces los puntitos de aquí adentro, sean racionales o irracionales, no son del exterior. En cambio, si tomo un punto por acá, existe una vecindad completa junto con el punto que no le va a pegar a los racionales que están aquí, o sea, no le pega al conjunto D. Entonces el exterior son todos los números reales menos este cerrado. O si quieren ponerlo en notación de intervalos, de menos infinito a 0, abierto, unión 1 a infinito. ¿Sale? Y vean lo que sucede. Si unen ustedes estos tres conjuntos, son el intervalo de afuera, o sea, es intervalo abierto de la izquierda, intervalo abierto de la derecha, le pegan este cerrado y el vacío. La unión de los tres son todos los números reales. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Sí, sí, está bien. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que analizar
cuando tenemos los conjuntos. Por ahí Mario dice que también queda claro. ¿Sale? Y esto es importante porque si yo tengo experiencia con esto, pues ¿por qué Alberto les pone esto en las notas? ¿Por qué quiere revisarlo? Porque a nosotros nos interesan los puntos de acumulación, que son los puntos donde voy a tener límites de sucesiones. Y yo quisiera saber son los puntos de acumulación. ¿Qué serían los puntos de acumulación de D, por ejemplo? Vamos a ponerlo aquí en azul para que no se confunda. En otras palabras, ¿dónde puedo yo definir un límite? Si tengo este conjunto D. Es todo el intervalo menos el 0. Todo menos el 0. ¿Así? Sí, Podría ser, ¿verdad? ¿Los puntos racionales pueden ser puntos de acumulación? Pues sí. Yo ya aprendí en el semestre pasado que las sucesiones de Cauchy pueden converger tanto a puntos racionales como a puntos irracionales. Pues a partir de puros racionales me puedo acercar a los dos. Entonces le puedo pegar a todos estos. ¿Sale? Con puntos del conjunto D. De hecho, esa es la definición de un punto irracional. Aproximaciones irracionales del punto. Pues es lo que hacemos cuando calculamos una raíz. Esto es un número racional, ¿verdad? Que yo puedo darle tantos decimales como yo quiera. Por cada decimal adicional que yo ponga, me estoy aproximando a este irracional. ¿Sale? Entonces, todos los puntos de acumulación del conjunto, ¿a quién te puedes acercar usando puros racionales? Pues tanto a racionales como a irracionales. Pero ¿qué onda con el 0? Pues si pongo la 1 entre n, son puros racionales, también le voy a pegar, entonces también está metido en el conjunto de puntos de acumulación. ¿Sale? Recuerden ustedes que para ser punto de acumulación no tienen que estar en el conjunto. Y eso es muy de la naturaleza del límite, de la idea del límite. La idea del límite es acercarnos a algún valor que no conocemos, alcanzar ese valor con sucesiones. Es como el horizonte. Tú te vas acercando con puntos de un conjunto, a ti te interesan los puntos de ese conjunto por alguna razón, y con eso construyes este límite, este punto de naturaleza diferente. No te interesa si está o no en el conjunto. Por eso los límites, la continuidad y todo ese relajo normalmente estaban definidos en abiertos, porque no nos interesa si el punto de acumulación está o no en el conjunto. ¿Sale? ¿Se entienden un poquito mejor estas ideas? sí. Es muy de la naturaleza del límite y de la idea de números reales. Entonces, por eso en matemáticas, en los cursos de cálculo, nosotros queremos construir esas ideas de manera formal, porque son nuestras herramientas para lidiar con ese monstruo que son los números reales. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, estamos creando un modelo, un sistema en el que nosotros trabajamos y ahí construimos nuestro cálculo. Por ahí había hace ya algunos años un profesor que yo le guardo mucho cariño, el maestro Guillermo Gómez, seguramente han oído hablar de él. Él decía, ¿qué necesitas tú para construir un cálculo? Pues necesitas la idea de números reales, en este caso, lo que nosotros conocemos como números reales, y la idea de límite. Y con eso construimos todo. La derivada va a ser un límite, la integral que vamos a ver nosotros en este curso también va a ser un límite. El límite se puede definir en ese sistema de números, en esa idea continua de la recta real. Ahí puedes construir todo eso y tu herramienta que conoces como cálculo se puede construir con esas dos poderosas ideas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero bueno, tenemos que adquirir habilidad en analizar las definiciones, en entenderlas bien, en precisarlas. ¿Qué tiene de diferente una definición de otra?
¿Cuál es la relación entre definiciones? Que es este relajo que estamos viendo aquí. ¿Vale? ¿Por qué hay equivalencias? Las definiciones normalmente recuperan una idea y entonces nos damos cuenta de que algunas ideas son la misma y esos son los teoremas. ¿Sale? O que unas ideas se pueden seguir de otras. Las equivalencias son, el sí solo sí es que tú puedes tratar de manera indistinta dos ideas. Y una implicación es que una idea se sigue de la otra. ¿Sale? Pero bueno, no sé si quieran revisar alguna otra cosa más de lo que les acabo de compartir. Yo les sugeriría que le echen un vistazo a estos ejercicios y en sus tardes de insomnio, porque uno vive de noche, ¿verdad? Las revisen, lo analicen. Y si hay alguna duda, definitivamente lo podemos ver con mucho gusto. ¿Sale? Estos ejercicios, luego los libros rusos, los libros de Mir, les llamaban ejercicios de autocontrol, porque nos ayudaban a analizar si estamos entendiendo bien algún concepto. ¿Sale? Nos autocontrolamos, nos autorregulamos, dijeran los psicólogos. ¿Sale? Analícenlos, revísenlos. Si quieren que chequemos alguno en clase, con mucho gusto lo hacemos. ¿Estás? ¿Sí? Ok. Entonces, no sé si quieran revisar alguna otra cosa. Podemos dejarlo hasta aquí el día de hoy. No, creo que todo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a detener la grabación.